En este caso teníamos un canino que estaba un poco más cerrado de los 45 grados, su eje principal con el plano cruzal era menor de 45 grados, por lo tanto podíamos considerar que estaba en un periodo de tiempo relativamente largo, pero nos planteamos la tracción de la misma manera. Tenemos aquí el estudio cefalométrico del caso, Yarabak y Rickett, como siempre, para hacer nuestro análisis cefalométrico, hacer la descripción cefalométrica del caso. Nos encontramos con que la paciente era una paciente braquifacial, con una clase 1 esquelética, una clase 1 alveolar y una clase 1 dentaria, es decir, no teníamos ningún otro problema que la falta del canino, ¿vale? Teníamos retroinclinación de los incisivos superiores, un perfil hundido, y esta es la situación en el montaje en articulador. Como todos nuestros pacientes están montados en articulador, ya podemos definir perfectamente la relación molar del paciente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y podemos entonces planificar un tratamiento del caso. Ya tenemos la situación del canino 13, sabemos dónde está por Palatino, lo hemos localizado perfectamente, tenemos una clase 1 dentaria y por lo tanto nos vamos a plantear un tratamiento sin extracciones, simplemente vamos a aumentar el espacio disponible a nivel de la pieza número 13 con muelles y luego vamos a hacer la tracción del canino retenido. Tenemos aquí una visión desde el agujero occipital, por así decirlo, mirando la fotografía por detrás del articulador, para ver la relación de los incisivos, el desvío de la línea media y por supuesto la medición de la distracción condilar en máxima intercupidación y en relación céntrica para ver las consecuencias del posicionamiento del cóndilo entre una posición y otra, la relación de máxima y la relación céntrica. Tenemos una moderada distracción de condilar de tipo vertical, lo hemos considerado para hacer nuestro diagnóstico, nuestra planificación, y aquí tenemos las áreas de superposición. Simplemente vamos a hacer la derrotación de uno de los molares, del lado derecho principalmente. Vamos a hacer una proinclinación del incisivo superior y una proinclinación del incisivo inferior y una ligera extrusión del incisivo inferior, ¿vale? Con eso vamos a ganar longitud de arcada, vamos a crear el espacio para la tracción del canino y vamos a obtener una buena relación de overjet-overbite y vamos a recuperar la guía incisiva y la guía canina. De modo que nuestro plan de tratamiento, alineamiento, nivelación, una rotación molar principalmente del lado derecho. Esto va a suceder automáticamente cuando hagamos la colocación de los tubos molares, porque la información del tubo molar ya nos genera la rotación distal, o mejor, la recuperación de la posición del molar, ¿vale? Y la creación del espacio del canino a través del uso de muelles durante la secuencia de arcos para poder traccionar el canino 13. Luego, la secuencia de arco rectangular nos permite hacer un control del torque y principalmente en la arcada superior, una protusión o una proinclinación de los incisivos. Comenzamos a trabajar, pusimos la aparatología, arco muy ligero, arco muy liviano. En la época del año 93 utilizábamos arcos trenzados de acero, ni siquiera teníamos el acceso a los arcos superelásticos todavía, entonces estábamos trabajando con arcos de acero trenzado. Bracket mini, super mini, para poder trabajar con ello, era una maravilla desde el punto de vista de la comodidad del paciente, pero muy malo desde el punto de vista del control de las rotaciones, porque la superficie de trabajo del bracket era muy pequeña y por lo tanto no teníamos un buen control en las rotaciones de cada una de las piezas. Finalmente, hicimos el abordaje quirúrgico, por llamarlo de alguna manera. En este caso, el canino estaba submucoso, de modo que pusimos un poco de anestesia y con electrobisturí eliminamos la mucosa alrededor de la superficie de alguna zona del canino. No les puedo decir la zona vestibular, la zona palatina, simplemente expusimos parte del canino donde poder colocar un botón para poder hacer la tracción. Este es un abordaje, una fenestración muy simple cuando el paciente tiene las piezas submucosas, ¿vale? Pero solo sirve como abordaje para los casos de las piezas submucosas. Basta que el canino esté un poco más
profundo y ya no podríamos hacer este tipo de abordaje porque tendríamos que hacer un colgajo o alguna cosa para poder hacer una limpieza de la zona, despejar el hueso encima de los caninos y colocar el botón o lo que sea como elemento de retención para poder luego hacer la tracción. De modo que en este caso particular bastó con una simple fenestración, lo hicimos con un electrobisturí, o sea que en el mismo momento hicimos la fenestración, limpiamos y colamos, cementamos un botón. Ataque ácido, bonding y el botón, ¿vale? Con su ligadura metálica para poder hacer la tracción. Ahora sí, el paciente tuviese una posición en la misma zona, en la misma área, en la zona palatina, pero intraóseo, pues tendríamos que hacer un colgajo total, un colgajo mucoperióstico para poder hacer levantar el tejido blando, exponer la zona dura, el tejido óseo, luego con el motor eliminar el tejido óseo para poder despejar parte del canino y luego cementar allí el botón y dejar una ligadura metálica para poder hacer la tracción de ese canino, ¿vale? En relación a esta cuestión, cualquiera sea el abordaje, les tengo que comentar dos cosas. Primero, el responsable del movimiento dentario siempre va a ser el estímulo, lo vamos a hacer a través de las fuerzas que generamos con los arcos, con los muelles, con lo que sea. Pero para que un canino se mueva, tiene que haber un proceso de reabsorción, ¿vale? Y para que haya un proceso de reabsorción, tiene que haber saco pericoronario, de modo que cuando nosotros hacemos el abordaje para cementar un botón, tenemos que conservar el máximo tejido de saco pericoronario, porque allí el saco pericoronario es el que nos va a ayudar a hacer la reabsorción. Y también tenemos que tener hueso para que pueda moverse el canino. De modo que cuando ustedes hagan un abordaje de un canino, intenten no eliminar saco pericoronario en exceso, apenas lo suficiente como para poder cementar un botón y dejar una ligadura metálica que permita hacer la tracción desde cualquier dirección, ¿vale? En este caso, estábamos usando, por ejemplo, como elemento de tracción una barra palatina. Yo utilizo muchísimo estas barras palatinas con cantilever, es decir, les hago una rama anterior con una pequeña omega para poder traccionar el canino verticalmente. Si yo hago la tracción del canino hacia el vestíbulo, el canino tiene que remodelar toda la zona ósea para llegar al reborde alveolar. En cambio, si yo lo tracciono verticalmente, lo expongo y luego lo llevo hacia el vestíbulo, pues es mucho menor la dificultad que tiene el canino en su erupción. De modo que siempre es preferible traccionarlo directamente hacia el paladar y luego llevarlo hacia la zona vestibular. Para eso utilizamos, por ejemplo, estas barras palatinas, estos cantilever. Observen, aquí tengo varios de diferentes posiciones, ¿vale? ¿Para qué me sirve este brazo que le he generado, que he creado, que he hecho con la barra palatina? Simplemente para direccionar, para crear un vector de fuerza. A veces los caninos están muy próximos a la línea media y por lo tanto tengo que traccionar primero en una dirección y entonces me basta con hacer cualquier tipo de movimiento de este cantilever. Con una pinza de 3 picos le puedo cambiar la dirección para poder enviar el vector de fuerza desde una dirección favorable para que el canino emerja lo más rápidamente hacia el paladar y luego llevarlo al reborde del paladar. Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, aquí observen cómo he hecho con la pinza de 3 picos, he cambiado la dirección del cantilever. En este caso estoy separando, llevando hacia palatino al canino. En este caso lo único que quería confirmar era si estaba anquilosado o no ese canino antes de empezar el tratamiento de ortodoncia. En otro caso, observen aquí he puesto un arco de 19 por 25 de acero que está cementado con composite a los premolares y que me sirve como dirección de tracción, ¿vale? De modo que el vector de fuerza siempre va a ser vertical, siempre en erupción y luego lo llevaré hacia el vestíbulo. Esto es importante desde el punto de vista del tiempo de trabajo. De modo que en este caso, por ejemplo, en el caso del que le estoy presentando ahora, simplemente un movimiento vertical,
hacia el paladar. Una vez que erupcione el canino, me lo voy a llevar directamente hacia la zona vestibular. Tengo aparatología vestibular, hemos puesto los brackets y las bandas de sexto y séptimo y estamos evolucionando la secuencia de arco. Mientras estoy evolucionando la secuencia de arco redondo, arcos rectangulares, estoy traccionando ya con la barra palatina para hacer la emergencia del canino. Observen, en este caso estaba usando un hilo elástico, es un muy mal elemento para poder traccionar porque los hilos elásticos se degradan rápidamente, pero recuerden que estamos hablando del año 93, del año 94, por lo tanto era el material al que teníamos acceso en la época. Evolucionamos en la arcada superior a secuencia de arcos y fuimos, en el momento que llegamos a arcos pesados, comenzamos a trabajar con un muelle comprimido para poder generar espacio para la colocación del canino. En la medida que fuimos progresando en secuencia de arco, a partir de ahora ya hacemos, por ejemplo, en la arcada superior una secuencia de arco de acero para poder aumentar la potencia del muelle de expansión y de ir generando el espacio. En la arcada inferior, primera fase, alineamiento, nivelación, arcos redondos, y ya teníamos el canino expuesto y ya podíamos empezar a trabajar en la tracción hacia el vestíbulo. En este momento tenemos una radiografía de control. Observen arriba tenemos la aparatología completa. En cambio, en la arcada inferior no hemos trabajado todavía los séptimos por el tema de los octavos, de los terceros molares que aún no se habían hecho las extracciones. Por lo tanto, no le pusimos ningún elemento hasta hacer la extracción de los molares permanentes inferiores. El caso venía evolucionando perfectamente. Ahora, en este momento estamos trabajando, observen, con hilos elásticos desde el arco vestibular. El hilo elástico está utilizando el cantilever como orientación para que la tracción siga siendo hacia oclusal, hacia la emergencia, hacia el palatino, hacia la zona palatina y luego hacia la zona vestibular. Hoy lo haríamos de una forma completamente distinta, ya no usamos este tipo de hilos elásticos, sino que usamos la técnica de doble arco, ¿vale? Esta es una técnica mucho más segura, más fiable. Nosotros tenemos un arco de acero que mantiene la forma de la arcada y un arco superelástico leve que es el encargado de generar la energía para la tracción. Como ustedes pueden apreciar aquí, el arco de 0.14 superelástico está trabajando con una deflexión importante para poder traccionar el canino y llevarlo hacia la posición del reborde alveolar. Siempre trabajamos con un arco de acero como base para mantener la forma de la arcada, para que este incisivo lateral y este premolar no sufran las consecuencias de los movimientos parásitos que pueda generar el canino en su resistencia al posicionamiento, y entonces mantengo la forma de la arcada, mantengo las piezas permanentes en buena posición y genero la energía solamente con la deflexión del arco de 0.14 o de 0.16. Tenemos un botón cementado en cualquier lugar del canino y en la medida que vayamos exponiendo al canino, le podemos ir cambiando la posición del botón para favorecer los movimientos de rotación. Es importante que cuando yo llegue al reborde alveolar, la fase palatina del canino esté en la parte vestibular, ¿vale? De modo que tengo que ir rotando la pieza, generando vectores de rotación, trabajando con uno o dos botones en los caninos para poder generar el movimiento de rotación deseado, de modo que cuando llegue a la boca el paciente tenga la fase vestibular en la parte vestibular, donde corresponde. No se puede, una vez que lleguemos a la posición del reborde alveolar, intentar rotar el canino 90 grados. Tenemos que irlo desrodando en la medida que lo vamos haciendo erupcionar. De modo que fuimos cambiando la posición, observen, le cambiamos la posición del canino, del botón, ya llegamos a la posición más o menos próxima, todavía con alguna rotación, tenemos que poner un botón ahora más palatino todavía para generar ese movimiento. Observen que aquí abajo pues, cometimos un error. Tendríamos que haber puesto un muelle en forma temprana para mantener la posición, el espacio del incisivo lateral.
pero cometimos este error. Ahora nos va a obligar a poner un muelle, a ampliar ese espacio y también hacer la tracción del incisivo lateral. Entonces evolucionamos, cambiamos la posición del botón, fuimos controlando radiológicamente la situación del paciente y finalmente ya teníamos un espacio más que suficiente para el canino y llegamos entonces, derrotamos completamente y pusimos un bracket en la fase vestibular. Una vez que pusimos el bracket, ya trabajamos con arqueo muy ligero, muy leve para terminar la derrotación. Observen, toda la arcada ya había sido tratada con arcos rectangulares, ya teníamos los controles de los torques y solamente faltaba el canino por encajar dentro de esa arcada perfectamente alineada y nivelada. Abajo hicimos el espacio con un muelle y pusimos el incisivo lateral con una técnica de doble arco igual que si hubiese sido un canino. ¿Vale? Finalmente conseguimos el control del torque del canino también, ya lo teníamos todo encajado, el asentamiento de la oclusión, usamos unos elásticos intermaxilares para poder encajar perfectamente los caninos en clase, asentar los premolares, tener una buena relación de overbite, y entonces garantizábamos de esa manera la guía incisiva, la guía canina tanto del lado derecho como del lado izquierdo.